Bueno, estamos de regreso y estábamos hablando de la diferencia entre formas, modos y maneras. Pero mi intención es relacionar estas tres cosas que acabamos de aprender, o sea, estas distinciones entre tres nociones que acabamos de aprender, con la intención de aplicarlas a la razón simbólica que va a tener cómo funciona en esta unidad ser relacionada con la normatividad humana. Y entonces permítanme poner el siguiente ejemplo para que se vea esta distinción de forma, modo y manera en cuestiones de razón simbólica. Uno de los campos en donde los seres humanos más hemos hecho un despliegue de todas nuestras facultades, tanto de la de entender como de juzgar, como de imaginar y fantasear, como de simbolizar, es en el campo de lo religioso, es en el campo de lo espiritual. Allí los seres humanos hemos creado toda una narrativa precisamente simbólica que contiene juicios especulativos, que contiene juicios imperativos y que por supuesto pues también tiene cualquier cantidad de expresiones con la intención de exaltar nuestros sentimientos de belleza estética, ¿no? Las historias a lo largo de todas las épocas, las historias que nos hablan de sistemas cosmológicos o sistemas cosmogónicos de todas las culturas han estado siempre repletas de personajes y de aventuras. Historias que se iban normalmente cantando de generación en generación para que se aprendieran pues todas precisamente estas historias que nos hablaban desde la concepción de cada uno de esos pueblos, no desde la concepción, digámoslo, desde la manera de expresarse de cada uno de esos pueblos, cómo el universo había sido creado, qué les habían dicho los dioses, qué órdenes les habían dado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las cuestiones religiosas y espirituales, pues, en este instante las voy a emplear para ejemplificar esta distinción entre forma, modo y manera. Lo que subyace a todo pensamiento espiritual y religioso, lo que subyace, lo primordial, lo que, lo que salta a la vista, llamémosle así, lo que salta a la vista es la fantasía que empieza a generar cualquier cantidad de cuadros de imagen mental. Posteriormente a esos cuadros de imagen mental se les da una significación y, y finalmente la significación que se le da a esos cuadros de imagen mental se va a expresar al mundo a través de símbolos, a través de todo un sistema ordenado, más o menos ordenado, de símbolos que buscan explicarle a todos los sujetos que tengan acceso a, a ese sistema de símbolos el origen y hacia dónde se remite la existencia. La existencia de, pues no solamente de la persona, sino de básicamente todo lo que es el universo, ¿no? Dicho en otras palabras, las formas operativas del pensamiento religioso, además de ser, pues claro, nociones, etcétera, son invariablemente, y eso es a lo que la religiosidad nunca va a poder renunciar, simbólicas. Esta es la forma operativa del pensamiento espiritual. Es un pensamiento simbólico. No son las historias ciencias exactas. Las historias que conforman los pensamientos cosmológicos no son ciencias exactas, no son narraciones absolutamente objetivas, ni tampoco son producto de una exhaustiva investigación histórica. Son narraciones que tienen como finalidad que quienes escuchan esas narraciones entiendan el profundo sentido que dichas narraciones guardan. Y para ello emplean mecanismos estéticos.
cantares, pinturas, movimientos corporales, danzas, y todo eso tiene una racionalidad bastante profunda, una racionalidad simbólica y además también un sistema ordenado de pensamiento. Por supuesto que no todas las personas estamos en la capacidad de extraer la profundidad de la significación de esos símbolos, así como la estaban concibiendo las personas que los generaron. Eran personas impresionantemente sabias. Y por supuesto no eran solo una persona. Esto es algo también que uno siempre tiene que tomar en cuenta. Los sistemas cosmológicos, lo que nosotros conocemos ya como los productos finales de esos sistemas cosmológicos, son el resultado de charlas y discusiones y tradiciones y generación de símbolos de muchísimos participantes a lo largo de siglos y en muchas ocasiones a lo largo de milenios. Entonces, la forma operativa de los pensamientos, de los sistemas cosmológicos es simbólico. Esa sería la forma, ¿sale? Y el modo vendría siendo, pues, el conjunto de narraciones que le dan justamente presencia, que le dan comunicabilidad a estos sistemas cosmológicos. Y la manera en la que se expresan, pues ya va a depender de cada uno en lo particular de esos sistemas cosmológicos, que además en muchas ocasiones todavía tienen inclusive hasta subconjuntos, subdivisiones en cuanto a sus usos y costumbres. Ejemplificando, no todas las religiones simbolizan el origen del universo con el símbolo Dios, ¿sale? Pero no todas las religiones van a definir a Dios de la misma manera, a pesar de que sí lo hacen del mismo modo. O sea, Dios es un ser del que emana todo. Ese es el modo de Dios. Pero ¿cómo se veía a Dios si es que se podía ver? ¿Cómo, cómo se expresaba si es que se expresaba? O cómo se expresó, en realidad todos los dioses se han expresado a lo largo de la historia. ¿Qué dijo ese Dios? ¿Qué ordenó ese Dios? ¿No? ¿Cuáles fueron los pasos que siguió para generar el mundo? Esas últimas, lo que dan contenido ya propiamente pues, a las partes constituyentes de un sistema cosmológico, el contenido que es diferente en cada religión y además en cada uno de las vertientes, de las denominaciones, de las particiones que existen dentro de cada una de las religiones, son las maneras de expresión de esos sistemas cosmológicos. Entonces, de nueva cuenta, pues hasta aquí nos vamos a quedar en este segmento y continuamos en unos instantes.